nadie, nada más te necesitamos a ti, Señor. Tu palabra nos dice que en ti estamos completos y pedimos, Señor, que ese sea nuestro anhelo, nuestro deseo y nuestra realidad en la vida. Que podamos caminar siempre de tu mano, siempre buscando tu voluntad. Ahora pues, al abrir tu palabra, háblanos. Queremos oír tu voz, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bien, tomen asiento y los jóvenes del grado 6 al grado 10 pueden salir hacia sus clases. Es el momento de que los jóvenes pueden salir a su clase. Ahorita vemos que están saliendo. Me están diciendo los del estacionamiento que está lleno el estacionamiento. Queremos nos están pidiendo un tercer servicio. Y la verdad que la respuesta son ustedes. ¿Saben por qué? Porque necesitamos sugieres, necesitamos maestros, necesitamos de seguridad. O sea que es una oportunidad de que sí podemos abrir un tercer servicio. Necesitamos estar preparados con siervos y yo le entro. Yo le doy un tercer servicio, yo le entro. No, para servir al Señor no hay. Me voy a gastar hasta que se acabe todo, no importa. Y los músicos pues están jóvenes, le entran también. No creo que están más jóvenes que yo, así que los motivo a que vamos a seguir adelante. Pero sí, vamos orando por eso. Sí, es la voluntad del Señor que empecemos a reclutar más maestros, porque necesitamos estar preparados para un servicio más. No podemos abrir un servicio y no tenemos maestro, entonces yo pienso que no está correcto. Necesitamos ser sabios y prepararnos. Y si ustedes nos apoyan y dicen, yo le ayudo en esto, yo me involucro en esto, sale, le damos más. Y si es un cuarto, le damos otro más, no importa, ¿ok? Así que es la voluntad del Señor. Son tiempos difíciles, hermanos. Estamos mirando lo que está pasando y la iglesia necesitamos afirmarnos más y más y echarle ganas. Así que, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bendecidos? Me pusieron los uruguayos aquí cerquitas para que no se me olvide. Ok. Bien, pues con todo lo que está ocurriendo, viene el dicho que siempre he dicho, ya huele a Cristo. Huele a Cristo. El Señor viene pronto y ya creo que el Señor me está hablando un poco que empecemos una serie sobre los últimos días. Aquí Lucas habla una buena porción también sobre esos momentos, hablar un poco acerca de Ezequiel 37 y 38, cuando Gog y Magog van a atacar a Israel. Y se va a ver cómo el Dios de Israel defiende nuevamente a su pueblo. Pero hermanos, posiblemente para ese tiempo la iglesia ya nos hemos ido con el Señor, o despuesito de eso nos vamos nosotros con Cristo. Así es de que Cristo viene por su iglesia. Esa es la belleza de ser creyente, que aunque la tierra tiemble, nosotros estamos confiados en un Dios todopoderoso, en un Señor que nos ha prometido que vendrá por nosotros. Amén. Así que gocémonos en eso y demos gracias a Dios por ello. Bien, entonces abra su Biblia en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y el día de hoy como título le he puesto al mensaje, solo Cristo da descanso. Solo Cristo da descanso. Y vaya que necesitamos descansar en las promesas de Dios en los días en que vivimos. Vaya que necesitamos tener paz en nuestro corazón en medio de las tormentas que se avecinan. Porque aunque la guerra está por allá en Ucrania, no creo que estamos exentos de que nos tiren por acá alguna cosa a nosotros. Así que no dudemos de estar confiando siempre en el Señor. El tema es el Hijo del Hombre. Y antes de entrar a la introducción y todo, me gustaría que como iglesia oráramos por la situación que está pasando entre Rusia y Ucrania. ¿Amén? ¿Me parece bien? Amado Padre Celestial, venimos ante ti pidiéndote por esta situación que está pasando en Ucrania, Señor. Pedimos, Señor, que en tu misericordia tú guardes a tu gente que está allí, los creyentes que están allí, y que también ellos puedan compartir del amor tuyo con aquellos que no te conocen. Los miramos en túneles escondidos, por familias, en lugares donde ellos están tratando de guardarse del bombardeo que está cayendo sobre su nación. Y pedimos, Padre, que muchos de ellos puedan venir al conocimiento de la verdad.
Pero pedimos, Señor, que traigas paz en medio de la tormenta que está pasando, que haya alguna manera que puedan solucionar hablando diplomáticamente. Pero sabemos, Señor, los creyentes, que tu voluntad se va a cumplir en los últimos días. Prepáranos a nosotros como iglesia, seguir orando constantemente, sin cesar, en estos días que tenemos de ayuno y oración. Ayúdanos a poner esta petición delante de ti todos los días. Como iglesia, ayúdanos a estar firmes en estos últimos días y disfrutar un día muy cercano, tu presencia en nuestras vidas, verte cara a cara, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, aquí en Lucas capítulo 6, llegamos a ese momento donde hemos visto a Jesús que multitudes lo siguen. Su fama se va aumentando día tras día. O sea que miramos en Lucas 14:15 que era glorificado por todos. O sea que la gente deseaba escuchar. Su popularidad llegó cuando salió de Capernaum, y vemos que gente va y le pide que no se vaya de sus contornos, que se quede con ellos. O sea que Lucas 4:42 dice que le pidieron que no se fuera de ese lugar. Después que el Señor sanó al leproso, aquel leproso que llegó a él y le dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo: quiero ser limpio. Dice que aún, las multitudes le seguían más y más, se acrecentaban más y más sus multitudes. Traían sus enfermos y él los sanaba, traían endemoniados, el Señor expulsaba a los demonios, y dice que venían a escuchar la palabra de Dios. Qué hermoso es eso, ¿no? Venían a escuchar la palabra de Dios. Y la gente se quedaba maravillada cuando sanó a aquel hombre que estaba paralítico, y dijeron a una sola voz: hoy hemos visto maravillas. En otras palabras, el Señor pues iba creciendo su fama, y dice que entonces vinieron los curiosos a mirar, los religiosos vinieron a ver qué estaba sucediendo con el Nazareno, porque se oía de su fama que crecía y que multitudes venían a él. Y dice que vinieron por curiosidad, estaban ahí sentados en la casa de Simón Pedro posiblemente, cuando él le trajeron a aquel paralítico que lo bajaron rompiendo el techo. Y dice que entonces esa curiosidad empezó a convertirse en hostilidad en contra de Jesús. Empezaron a odiarle. Los dirigentes religiosos habían llegado a ver a Jesús como el hombre más peligroso de Israel, como la mayor amenaza para su poder y prestigio religioso que ellos tenían. O sea, sus temores estaban bien fundamentados. Temían a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús había logrado llegar a ser el rabino más popular y más famoso de sus días. O sea que, y más porque este rabino llamado Jesús atacaba su legalismo religioso, su hipocresía que había en sus corazones. Peor aún, mientras los fariseos atacaban a Jesús, Jesús se reunía con publicanos en la casa de Leví. En la casa de Leví había publicanos y pecadores y prostitutas, y Jesús estaba en medio de ellos. Y ellos se molestaban con eso. Y Jesús les dijo: ¿saben qué? Yo no he venido a llamar a los justos, y ustedes se creen muy justos, quédense allí. Yo no he venido a llamar a los santurrones, he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y esto les molestaba constantemente a ellos. Ahora, Jesús no acrecentó el conflicto por ser un hombre insensato o por ser descortés con los religiosos. Note, Jesús acrecentó el conflicto entre los religiosos y él porque Jesús predicaba la verdad. Y la verdad siempre va a incomodar a la gente hipócrita o a los falsos maestros. Recuerde lo que dice Proverbios 23:23: compra la verdad y no la vendas. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio se trata de la verdad, del cual Pablo dijo que no se avergonzaba del evangelio porque era el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, en el mensaje de la verdad hay salvación, hay esperanza de vida eterna. Toda la verdad debe ser predicada sin importar cuáles sean las consecuencias. Hoy día el mundo necesita escuchar la verdad del evangelio, y usted y yo somos esos mensajeros, somos los embajadores del Rey, que debemos llevar este mensaje por donde quiera que vayamos. Predicar la verdad sin importar quién crea o quién no crea, porque el que cree tiene vida eterna, pero el que no, condenación eterna para él o para ella. Ahora, de acuerdo al evangelio de Mateo,
Esta historia que vamos a leer ocurrió después que Jesús les hizo una invitación. Recuerda que en el capítulo 11 de Mateo, Jesús condenó a Capernaum y a Corazín y a Betsaida. Los condenó porque les dijo ellos se hubieran arrepentido con la predicación de alguien más, pero ustedes me han rechazado. Y yo creo que en esos momentos como que Jesús extendía sus manos y le decía a toda aquella comunidad en Capernaum y Galilea: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es ligero y liviana mi carga. Después de que Jesús dijo estas palabras, vamos a encontrarnos entonces que ahora Jesús les va a decir: yo soy el que puedo dar descanso, porque yo soy el Señor del día de reposo. Póngase de pie y vamos a leer del capítulo 6, versículos 1 al 5 primeramente, y después vamos a ver la segunda parte para continuar. Leamos unánimes a una sola voz lo que dijo aquí Lucas en el capítulo 6. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, con sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, los cuales no era lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Tomen asiento, por favor. Este va a ser nuestro primer punto el día de hoy. El Hijo del Hombre es el Señor del día del sábado. La historia que estamos leyendo la encontramos en Mateo 12, si usted para su información, versículos 1 al 14, y Marcos 2, versos 23 al 27. O sea que nuestra historia comienza de la siguiente manera. Mientras Jesús caminaba por los sembrados, dice que sus discípulos empezaron a cortar espigas de trigo, desde luego. Dice, y las empezaron a refregar con sus manos, le soplaban la paja y después se la comían. Y es interesante que Mateo en su historia nos dice que lo hicieron porque tenían hambre. O sea que el hambre les apremiaba y entonces los discípulos empezaron a cortar estas espigas. Lucas y Marcos solo nos dicen que sus discípulos arrancaban espigas de trigo y las restregaban con sus manos y comían el trigo. Note, era el día de reposo. Ahora era un sábado. El sábado significa descanso, reposo. ¿Recuerden cuántos días hizo Dios la creación? ¿Cuántos? 6 días, ¿no? ¿Y el séptimo día qué? Descansó. Y me llama la atención esto, porque si nos ponemos a pensar en toda la historia de la siguiente manera: Dios creó la corona de su creación el 6º día. Fue lo último que Dios creó. Al hombre a su imagen y semejanza, y sopló en él aliento de vida. Entonces, el primer día de descanso, el hombre, ¿con quién la pasó? Con Dios. ¿Nota usted lo interesante? El hombre, su primer día de existencia en la tierra fue un día de reposo. El día que Dios descansó de su creación y la pasó con Dios. ¿No es algo maravilloso? Pero yo quiero que usted entienda que lo que estamos haciendo aquí es una fotografía de eso. Y lo que andaba haciendo Jesús con sus discípulos era una fotografía de eso. En el día de reposo, Él caminaba con sus discípulos por entre los sembrados. Y en el día de reposo, Adán y Eva caminaban con Dios al atardecer. Y hoy la iglesia nos reunimos un día especial, el domingo. ¿Por qué? Porque venimos a pasar un tiempo en compañía del Señor. Si usted viene aquí con otros propósitos, está errando el punto, hermano. Venimos aquí para estar en la presencia del Señor. A Él le adoramos, a Él le cantamos y después de Él le escuchamos. Y entonces eso es algo muy importante que entendamos. Este día es muy especial porque venimos a estar en la presencia del Señor. ¿Cómo sé que el Señor está aquí? Salmo 22:3, mire lo que dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en medio de la alabanza.
Mientras usted y yo alabamos y adoramos al Señor, Él está aquí en medio de nosotros. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 dice que Juan miró a Jesucristo en toda su gloria y su esplendor. Sus ojos eran como fuego, sus cabellos blancos como la nieve, y brillaba como el sol. Juan cayó como muerto a sus pies. Pero dice algo, y dice: en medio de los 7 candeleros lo miró al Hijo del Hombre. Y los 7 candeleros, de acuerdo a Apocalipsis 1:20, son las 7 iglesias. O sea que Jesús camina por medio de las 7 iglesias. Jesús está presente en su iglesia. Ahora, al hablar del día de reposo, más tarde sabemos que vino a ser uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Sabe usted los mandamientos? Se lo voy a poner un reto aquí. ¿Sabe los 10 mandamientos usted? ¿Cuántos mandamientos se sabe? Lo voy a poner un reto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen, ninguna semejanza, ni te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No matarás. Honra a tu... Ay, sí, se me olvidaba. Mi papá ya no los tengo por eso, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y no codiciarás ni la mujer en la casa de tu prójimo. Dios te bendiga. Gracias, esposa, por acordarme. Es que ella y yo nos levantamos de esa manera. Siempre nos levantamos haciendo... Hey, nos levantamos citando los versículos bíblicos. Es la mejor manera de levantar. En lugar de levantarnos peleando, hermano, mejor citamos la palabra de Dios. Y así, si sale de mal humor, la acomoda el Señor de volada. O me acomoda a mí también, ¿no? Ok, Jesús estaba presente. Ahora, al hablar del día de reposo, cuando Jesús comienza su ministerio terrenal, el pacto de la ley estaba vigente. Y sabemos que Jesús cumplió toda la ley. En Mateo 5:17 Él dijo: yo no he venido a abrogar o a quitar la ley, sino a cumplirla. Él la cumplió en todo lo que mandaba. El problema era que cientos de años atrás, diferentes rabinos, especialmente los doctores de la ley, que eran los que traducían la palabra de Dios, empezaron a añadir a cada mandamiento muchas otras cosas, restricciones. Y al que le añadieron más fue al día de reposo. Ellos empezaron a añadir más y más. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a ellos en Mateo 15:7-9? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjense en eso. Ahora, a toda la ley le habían añadido, pero aún más al día de reposo. Por eso los fariseos, cuando ven a los discípulos arrancar espinas, refregarlas con sus manos, soplar la paja y comérselas, les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? ¿Qué hacían los discípulos? Simplemente arrancaban espigas por pasar por el camino. ¿Era esto violar la ley de Dios? No. Dios en su misericordia, en los 5 libros de la ley, específicamente en Deuteronomio 23:25, Él había dado este mandamiento. Note: cuando entres en la mies de tu prójimo, note, cuando tú pases por los sembrados, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea que los discípulos no estaban rompiendo nada. No traían un morral y cortando las espigas y poniendo pelo a vender después al mercado. No, simplemente estaban haciendo lo que era permitido por la palabra de Dios. Estaban restringiendo y comiéndola con su mano. ¿Había algo más detrás de todo esto? Sí. ¿Qué era? Como ya les mencioné, le habían añadido 39 regulaciones más a lo que eran los mandamientos de Dios, específicamente al día de reposo. Habían puesto ellos, le llamaban trabajos bien padres. En otras palabras, ellos decían: esos trabajos no se pueden hacer en el día de reposo. ¿Cuáles eran? No podías cegar tu campo, no podías trillar tu trigo, no podías aventar tu trigo y no podías preparar comida. Y decían: los discípulos están quebrantando las 4 cosas. Cuando cortan la espiga, están cegando. Cuando la restregan con sus manos, están trillando. Cuando le soplan con la boca, están aventando. Y cuando se la comen, pues ya están quebrantando todo, ¿no? Qué exageración de estos hombres, ¿no?
Ellos decían, estos hombres son dignos de muerte. Jesús, repréndelos, en otras palabras. Ahora, Dios había mandado reposar en el día de reposo, pero ellos decían que es un trabajo. Ahora decían, ¿cuánta carga puede llevar un hombre en el día de reposo? Aquí tomé las notas. Note, un hombre en el día de reposo solamente podía cargar el peso de un higo seco, no más. Eso estaba interesante, ¿no? A esto añaden, si tú eras un sastre, no podías cargar una aguja contigo, porque podías empezar a coser algo. La mujer no podía mirarse en el espejo, porque si miraba una cana y se la iba a sacar. Estaba trabajando. No podías escupir en la arena, porque la saliva podía ser lodo. Estabas trabajando. Imagínese usted. Si alguien tenía placa en la boca de sus dientes, ese día no la podía cargar, estaba muy pesada para el día de reposo. Tenía que comer chimuelo ese día esa persona. O sea que había una exageración tremenda. Me comentaba uno de los hermanos Tanau, que cuando fuimos a Israel, y es cierto, allá los elevadores no tienen para que tú le puches en qué piso va a parar, sino que para automáticamente en cada piso, porque si le puchas en sábado, estás trabajando. Increíble, ¿no? Hasta dónde llegan las exageraciones, ¿no? Ahora, si era sábado y era día de descanso, ¿qué hacían estos sinvergüenzas allá en los campos también ellos? Bien dijo Jesús de ellos, estos cuelan el mosquito y se tragan el camello. Interesante, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿qué lleva a estos fariseos el andar en los sembrados en el día de reposo y andar espiando a Jesús y a sorprenderlo en algo erróneo, según ellos? Su religiosidad. Y aquí que hay que tener mucho cuidado usted y yo con esto. La religiosidad no solo estorba tener una relación con Jesús, una amistad con Él, sino que lo peor de todo, lo que la religión produce es ignorancia de las Escrituras también. La religión produce ignorancia acerca de las Escrituras e ignorancia acerca de la persona de Jesús. ¿Cómo lo sé? Jesús lo dice en los siguientes versos 3 y 4. Miren lo que les dice en el versículo 3 y 4. Dice, ¿ni aún esto habéis leído? Qué pregunta tan severa para ellos. ¿Por qué les digo esto? Porque los fariseos era un grupo llamado los separados o los separatistas. Ese grupo se inició con el propósito del pastor Chuck Smith. ¿Por qué no vas a decirlo así? De estudiar las Escrituras verso por verso y capítulo por capítulo. Ellos eran celosos de la ley. Ellos empezaron a decir letra por letra, renglón tras renglón. Ellos querían estudiar la palabra. Y ahora Jesús le dice, ¿ni aún esto habéis leído? Qué reproche tan fuerte para estos hombres. Ni aún esto habéis leído, dice el Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿cuál es lo que yo miro aquí? Y espero que usted lo mire también. Los fariseos no conocían a Dios. Primera de Corintios 2:14. Si usted quiere moverse, pues lo voy a leer lo que dice. Mire lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y estos hombres no conocían a Dios, por eso actuaban como actuaban. O sea que, en pocas palabras, si no hay una relación con Dios, no se puede entender las cosas que son de Dios. ¿Cuántas veces usted leyó la Escritura anteriormente sin conocer a Cristo y no la entendía? Y mucho menos si leía la Reina Valera antigua. Y conoceréis, y sabréis, y hacéis. Y usted dice, ¿qué rollo es este? ¿Están hablando en chino o qué están hablando? Pero una vez que usted se entrega a Cristo, ese seréis y hablaréis. Para usted es una delicia leer esa Escritura. Miren lo que sigue diciendo Pablo en los versículos 15 y 16 de 1 Corintios 2. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Esto está como para, ay Señor, espérate, cálmate, ¿por qué me das tanto? No lo entiendo tampoco yo. ¿Cómo que tengo la mente de Cristo? ¿Qué significa esto? Significa que los creyentes tenemos entendimiento espiritual.
para comprender las escrituras, mientras que los fariseos y todo religioso no tiene esa bendición. ¿Qué hizo Jesús? Les contestó en su propio lenguaje. Les citó una historia que ellos debían haber conocido. Primera de Samuel 21, 1 al 6. No, dice, en ella encontramos a David huyendo del rey Saúl. Aunque David había sido ungido como rey desde muchacho, Saúl se encontraba todavía en el trono de Israel y perseguía a David, le odiaba con odio jarocho, quería matarlo, trató con la lanza dejarlo clavado en la pared. Y David salió huyendo en ese instante con sus hombres. Y dice que llegó al templo de Dios, dice de acuerdo aquí a Lucas, donde estaba el sacerdote Abimelech. Y le dijo, hey, ¿tienes algo para comer? El sacerdote dijo, pan común no tengo, solamente tengo los panes de la mesa de la proposición, pero te los voy a dar si estos hombres no han tenido relaciones con mujer por 3 días. Dice, David mintió definitivamente. Él estaba mintiendo porque dijo, vengo de parte del rey. Y ahora, bueno, estos hombres dicen, no, estamos lejos 3 días de las mujeres. Entonces el sacerdote le dio de comer los panes de la mesa de la proposición. ¿Qué son estos panes? Interesante esto, quiero que usted lo entienda. El tabernáculo tenía 3 secciones. El atrio. En el atrio estaba el altar del sacrificio, donde sacrificaban los animales. Estaba la fuente del agua, donde se lavaban los sacerdotes los pies y las manos para entrar después al lugar santo. Era la primera parte del santuario. En el lugar santo había tres piezas importantes. Al lado derecho, la mesa de los panes de la proposición. Al lado izquierdo, el candelero que alumbraba el lugar santo. Y enfrente, antes del velo de cruzar el lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Bueno, aquí estaban esos panes. ¿Qué simbolizaban esos panes? Los 12 panes, cada pan representaba a una tribu del pueblo de Israel. Y simbolizaban la comunión que había entre Dios y el pueblo. Esos panes tenían que cambiarse cada sábado. O sea que el sacerdote tenía que cargar esos panes y sacarlos y comérselos solamente ellos, no era para nadie más. Sin embargo, cuando hubo la necesidad con David y sus hombres, Abimelech, ¿de acuerdo? Si me acuerdo el nombre del sacerdote, se los dio y comió de ellos. Y el Señor le dijo, ¿no han leído esto? ¿Cómo David y sus hombres comieron los panes que solamente eran para los sacerdotes? Ahora, tenga en cuenta esto. En Éxodo 25, 23 al 30 habla de que era un pan especial. En Levíticos 24, 9 habla que solamente era para los sacerdotes. Ahora, Marcos 2:27 dice, en el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no hombre por causa del día de reposo. Esto era evidente, el ser humano fue creado. Pero en la historia de Mateo 12:5 al 6, Jesús les dice, ¿o no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? ¿Por qué? Porque Números 28, 9 y 10 dice que los sacerdotes en el día de reposo se les doblaba el trabajo. Tenían que sacrificar 2 corderos en la mañana y 2 en la tarde. Ellos trabajaban todo el día. Además tenían que mover el pan, sacarlo y meter pan nuevo en el día de reposo. Y ellos son sin culpa, dice. Qué interesante lo que Jesús le dice. En Mateo 12:7 Jesús le cita Oseas 6:6 cuando dice, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los que son sin culpa. Lo que Jesús deseaba que esos hombres comprendieran que Dios es un Dios misericordioso, lleno de compasión, y Él no manda a su gente ser misericordiosa. El mismo Dios en algunas ocasiones pone a un lado sus leyes para ofrecer su compasión. Si esto no fuera verdad, no estaríamos usted y yo aquí en este lugar. Cuando Adán y Eva pecaron, los hubiera eliminado y dijo, se acabó el rollo. Pero no, Él tenía un plan para nosotros, un plan de amor y de misericordia. Es más, la razón por la cual Cristo no ha venido es que no es el tiempo. Pero Segunda de Pedro 3:9, quiero que usted lo escuche con cuidado, se lo voy a leer. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios, la compasión de Dios. Después de leer Juan 3:16, lea Juan 3:17.
Miren lo que dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo por medio de Él. Y para cerrar con broche de oro, miren lo que dice Jesús. Les está mostrando que la hipocresía de ellos es falsa, que todo lo que pretenden ellos hacer ante los ojos de los hombres no pueden engañar a Dios. Porque si usted recuerda, ellos daban para ser vistos, ayunaban para ser vistos, oraban para ser vistos por los hombres. Y Jesús dice, no, eso es hipocresía. Pueden engañar a los hombres, pero a Dios no lo pueden engañar. Y le cierra con broche de oro esa porción y dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. ¿Cómo les quedará el ojo a los religiosos? ¿Oíste lo que dijo el Nazareno? ¡Ay! Me da el suponcio ahorita. No te caigas muerto porque no te podemos levantar el día de reposo, acuérdate. Jesús les decía, no solamente soy su Mesías, soy Dios. Solamente yo puedo darles descanso. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿No es verdad que al momento que venimos a Cristo encontramos ese descanso en Él? Es un descanso que no podemos comprenderlo aún todavía. Que en medio de lo que está pasando, usted y yo podemos seguir confiando en Dios. Que aunque nos arrecien a veces las preocupaciones y situaciones difíciles, Señor, sé que está en control, tú estás en control. Y yo le exhorto a usted como iglesia, los tiempos van a empeorar. No crea que le voy a dar, no, los tiempos van a empeorar. Pero usted y yo tenemos que ser como el salmista en el Salmo 46 cuando dijo, Dios es mi amparo y mi fortaleza y es mi pronto auxilio en la tribulación. Por tanto en Él voy a confiar, aunque tiemble la tierra y los montes caigan en el mar, no importa lo que sea, yo voy a seguir confiando en el Señor. Que así sea en usted y en mí también, confiando en el Señor. Vayamos a la segunda historia rápidamente, versículos 6 al 11. ¿Es lícito hacer bien en el día de reposo? Veamos lo que pasó aquí entonces. Verso 6 en adelante. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él, hablando de Cristo, conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Verso 11, y ellos, los fariseos, se llenaron de furor y hablaban entre sí de qué podrían hacer contra Jesús. Qué tremenda historia. Nuevamente otro día de reposo, el día de descanso. Ocurrió este caso. Ahora cambiamos a una sinagoga, posiblemente en Capernaum, la sinagoga donde Jesús hizo más milagros que en ningún otro lugar. Aquí vemos ahora que Jesús va a confrontarlos a ellos. No solo los fariseos, sino encontramos a un grupo más, los escribas o los doctores de la ley, que ya miramos anteriormente. No olvide esto, Jesús seguía enseñando la palabra de Dios. La gente seguía maravillando de sus enseñanzas, glorificaban a Dios por Jesús. O sea que Él estaba haciendo su trabajo, lo que Él dijo que iba a hacer o que vino a hacer en Lucas 4, 18 al 19, cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los corazones quebrantados sanarlos, o sea que poner en libertad a los oprimidos y a los que están en la cárcel, dar vista a los ciegos y todo ese rollo. Él seguía ahí. Y en este día en particular estaba en la sinagoga el Tunco Maclovio. ¿Se acuerdan los más viejos de ese personaje que tenía una mano así? O no tenía mano, no me acuerdo cómo estaba la cosa, ¿no? Estaba un hombre que tenía la mano seca, en otras palabras, ¿no? Tenía su mano paralizada. No, Lucas es el único que menciona cuál mano. ¿Por qué? Porque los que somos derechos somos normales. No, perdón, no me voy a meter en ese rollo, no. Pero la mano derecha siempre se ha considerado como la que te ayuda más, pero su mano estaba paralizada.
Estaba seca, dice aquí, ¿no? Y como de costumbre, ahí estaban los fariseos y los escribas. Nota, ellos estaban allí tomando notas de las enseñanzas de Jesús para ver qué aprendían, ¿verdad? No, para nada. Eso no lo hacían ellos. La tragedia, estos hombres estaban en ese lugar, ¿correcto? Escuchando al hombre correcto, la enseñanza correcta, pero su corazón estaba incorrecto. Qué tragedia, ¿no? Cuando tú estás en un lugar donde se predica la doctrina correcta, es el lugar correcto donde tú tienes que ir, la enseñanza está correcta, pero tu corazón está incorrecto. Estás aquí, pero estás desatento. ¿A qué hora se acabará ese sonso que está ahí arriba? Ay, los tamales. Eso ocurre. Puede ocurrir hoy día también. Ellos estaban ahí con un corazón incorrecto. Estaban acechando a Jesús, dice, esperando encontrar en él algo que pudieran condenar. Es más, se cree por muchos comentaristas que ellos mismos trajeron al Tunco Maclovio a la sinagoga, o al hombre de la mano seca. Perdón, ya le dije Tunco Maclovio 2 veces. Ellos mismos fueron los que lo trajeron para poner una trampa a Jesús. La palabra acechar significa observar cuidadosamente. Estaban a la expectativa. A menudo esta palabra toma un tono siniestro y se dice que significa espiar, esperar por una oportunidad, estar vigilantes como un animal que está al acecho de su presa. Así estaban estos religiosos. Y es posible, como les mencionaba, que ellos nos hayan traído a este hombre para tener una trampa a Jesús. Qué desgracia tan grande que estos hombres estaban cerca de Jesús y a la misma vez estaban tan lejos. O sea que estaban tratando de que el día de reposo no se hiciera nada indebido de acuerdo a sus tradiciones, pero ellos estaban con un odio lleno en contra de Jesús, listo para apresarlo. Y yo le pregunto el día de hoy, usted que se encuentra aquí y también los que están en línea, ¿odia usted a alguien? ¿Algún familiar? ¿Algún hermano en la fe? Usted no puede ver a su hermano o a su hermana en la fe, pero está aquí levantando las manos, los ojos en blanco, pretendiendo que usted tiene una relación con Dios correcta, cuando no puede ver a su hermano, a su familiar, a su vecino. Ay, pastor, usted no sabe que me ponen la banda hasta las 3 de la mañana. Pues póngale usted todas las alabanzas a las 7 de la mañana y dele todo volumen. Cuando él empieza a dormir, también usted póngale todas las alabanzas a todo volumen. Hermanos, no podemos vivir así. Si tú tienes algo contra tu hermano o tu hermana en la fe, arrepiéntete, o me arrepiento yo también. No podemos estar así, quedando bien ante los demás, pero con Dios estamos mal. Así que esto es lo que yo estoy mirando aquí, verso 8. Como ya sucedió con el paralítico, Jesús, siendo Dios omnisciente, nos dice que Él conocía los pensamientos de ellos. Una vez más, vemos que Jesús es totalmente consciente de los pensamientos de sus enemigos, llenos de odio hacia Él. Jesús sabía lo que ellos esperaban que sanara al hombre, o del brazo seco. Pero Jesús les dice en el recuento de Mateo 12, 11 y 12. Note lo que les dice, la misma historia, pero en Mateo 12, 11 y 12. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cae en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levanta? Ellos habían dicho, no pueden hacer eso. Pero lo que sí pueden hacer es ponerle una tabla para que ella pise y solita salga. O sea que ponían sus reglas y después ellos las quebrantaban de otra manera. Interesante, ¿no? Cuenta una historia verídica uno de los comentaristas que ocurrió ya después de 1948, cuando el pueblo regresó a su tierra, que se le estaba quemando su casa a este judío y corrió a preguntarle al rabino si podía llamar a los bomberos. Era sábado y el rabino se quedó meditando y dijo, deja meditarlo. Duró 2 horas meditando y después le dijo, no los puedes llamar, ya se habían quemado 4 casas desde entonces.
lo que son las cosas, ¿no? O sea que vemos nosotros, ellos decían, no se puede sacar la oveja, pero pon la tablita y a lo mejor ella solita sale y ya. Y que por eso Jesús le pregunta, ¿es lícito sacar esa oveja? Y Jesús dice en el versículo 12 de Mateo 12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en el día de reposo. Jesús le dice, se preocupan más por una oveja que por un ser humano hecho a la semejanza de Dios. Y aquí Lucas 6, 8 y 9, Jesús les dijo al hombre que tiene la mano seca, levántate y ponte en medio. Ahora, esto era bien importante, hermanos. Entendamos que cuando alguien nacía con un defecto físico, se consideraba como un castigo de Dios. Recuerda que en cierto momento en San Juan 9 le preguntaron sus discípulos a Jesús, ¿nació este ciego porque pecaron sus padres o porque pecó él? Había ese pensamiento. Y que estaba ahí, el Tunco Maclovio, dijo, cuando ponte en pie, dijo, ya me van a hacer bullying aquí otra vez. Me van a hacer bullying otra vez aquí, van a decir que es una maldición de parte de Dios. El Señor le dice, ponte de pie. Este era el momento que los escribas esperaban. Yo me imagino que los escribas entonces sacaron su libreta y su tinta y dijeron, vamos a escribir lo que va a hacer el Señor. Me imagino que los fariseos sacaron su celular y dijeron la cámara inmediatamente, a ver qué, vamos a grabar lo que va a hacer el nazareno en este lugar. Lucas 6:10, sigamos leyendo con emoción porque esto sigue. Y Jesús le dice, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Los puso en jaque mate a los dos, para los dos grupos. Por una parte, si contestaban que era lícito, entonces le daban el derecho a hacer la sanidad y no podían acusarlo de nada. Por otra parte, contestar que no era lícito hacer el bien revelaría sus corazones perversos y despiadados, y esto derribaría su apariencia de superioridad moral y de exagerada piedad de ellos, y los haría ver como unos hipócritas. Por lo tanto, no sabían qué contestar. ¿Sí sabían? Sí sabían, pero no quisieron. ¿Sabe por qué? Porque Isaías en 2 porciones de las Escrituras habla de que en el día de reposo se puede hacer el bien. En Isaías capítulo 1 versículos 11 al 17 les dijo, en el día de reposo no quiero que me vengan con esas manos llenas de sangre. Hastiado estoy de que ustedes vengan con esas cosas delante de mí. Y en Isaías 58 digo, en el día de reposo denle de comer al hambriento, a la viuda, vistan al de que está desnudo. Ellos sabían que sí debían de hacer eso. Al hacer Jesús esta pregunta hubo una larga pausa mientras el Señor esperaba una respuesta. Pero estos religiosos habían quedado paralizados. Les pegó la chiripiorca. Pero esta no era la única vez que Jesús los dejaba así. Ya había sucedido en la sanidad del paralítico, ¿lo recuerda? Cuando les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir a este hombre, levántate, toma tu lecho o tus pecados te son perdonados? Los fariseos y los escribas sabían que Jesús estaba en lo correcto, mas ellos jamás lo aceptarían, pues su agenda era eliminar a Jesús. Para ellos no era lícito sanar en el día de reposo, pero sí era lícito odiar a Jesús y desearle la muerte. Mire esto conmigo. En Marcos 3:5 nos dice que al ver Jesús que no le contestaban, se enojó. O sea que miró a su alrededor con enojo, retando a todos a responder a lo que les había dicho o le había preguntado. Y al ver que ninguno dijo nada, los miró con enojo y con gran tristeza por la dureza de su corazón. ¿Cuál era el verdadero problema en esta sinagoga, hermanos? ¿Qué era lo más fácil? ¿Regenerar el tejido de un brazo que estaba seco? ¿O regenerar el corazón de estos hombres que estaban allí? ¿Quién estaba más necesitado? ¿El hombre de la mano seca o los fariseos? Los fariseos. Ellos estaban más necesitados. Su corazón estaba duro. Escúchame, por favor. Dios nos ha estado hablando mucho sobre este asunto, de que seamos hacedores de la palabra, de que no nos engañemos. Por eso el día de hoy yo te digo a ti y ella es para mí, si tu conocimiento de Cristo
no está trayendo bendición en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tu iglesia, y no eres una bendición para otros, entonces tu conocimiento de Cristo no te sirve para nada. Hablando claramente, le estoy hablando claramente. ¿De qué me sirve que yo sepa cómo se dice amor en griego cuando no amo a mi esposa? ¿De qué me sirve que yo sepa griego y hebreo cuando no estoy aplicando eso a mi relación con mis hijos, con mis hermanos en la fe? ¿De qué me sirve memorizar tantas escrituras cuando no la comparto con nadie, ni con mis hijos, ni con nadie más? Ahora, no quiero que usted me malentienda que está malo estudiar. Estudiar es bueno. Saber escrituras, saber el griego, saber el hebreo es excelente, gloria a Dios por ello. Pero cuando solamente tu cabeza está así de grandota, llena de conocimiento, pero en la aplicación estás corto, de nada sirve. Y eso yo te lo digo porque eso es lo que está pasando aquí con los fariseos, con tanto conocimiento y tanta cosa, pero en la aplicación estaban bien pobres. No está mal ser estudioso, lo que está mal es no ser persona que está aplicando la palabra de Dios a su vida. Regresamos a la historia. Extiende tu mano, le dijo el Señor, y él la extendió. ¿Cuál fue el resultado? La mano le fue restaurada sana. ¿Ves esto? Deliberadamente Cristo estaba rompiendo todos los protocolos de sus leyes que ellos habían añadido al día de reposo. Había hecho el milagro. Entonces, cuando ocurrió este milagro, uno esperaría que el verso 11 dijera: y los escribas y los fariseos se convirtieron a Cristo. Diríamos amén, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué dice el verso 11? Leámoslo nuevamente lo que dice el verso 11. Dice el versículo 11: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. ¿Ve esto? O sea que ahora estaban diciendo: ¿qué podemos hacer en contra de este hombre? Pregunta: ¿no es lícito sanar el enfermo en el día de reposo, pero sí es lícito llenar el corazón de odio en contra de él? Wow. Ahora yo me pregunto esto: ¿qué trabajo estaba haciendo Jesús y qué trabajo había hecho aquel hombre para que lo condenaran? ¿Estirar la mano? Quizás porque le costó trabajo, estaba seca. No sé. Note lo que dice Marcos 3:6 en la misma historia. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. O sea que aún pidieron ayuda a los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran judíos que seguían al rey Herodes. Era un grupo también que estaban ahí. ¿Se odiaban con los fariseos? Sí, se odiaban. Con los escribas también. Pero en contra de Jesús, somos amigos. Se llenaron de furor, dice el verso 11. Me imagino a Pedro quizás y a los pocos discípulos que estaban con él tratando de hablar. ¡Hey! ¿Qué mal hizo? Explíquenme, no los entiendo. Pero yo puse un sí aquí. Este pasaje está muy intenso. De verdad que está muy profundo. Pero no quiero que perdamos el punto principal aquí. Que traigamos este pasaje a nuestros días, a nuestras vidas. Que podamos ver las cosas, que las cosas no han cambiado. Hermanos, las cosas hoy día están igual de intensas entre nosotros los creyentes. Porque hoy día estamos más listos para juzgar y condenar que para amar. Esto es muy fuerte hoy día. Y si no tenemos cuidado, podemos caer en el error constantemente de estar criticando y murmurando en contra de nuestros hermanos en la fe. Oh, los bautistas están muertos. Esos no. Los pentecostales están locos, man. Esos gritan y hacen todo esto. Y los del Calvario no tienen el espíritu encadenado, dicen por ahí. Y nos la llevamos criticándonos unos a otros, igualmente como estos fariseos. ¿A qué se debe esto?
¿A qué no nos enfocamos en conocer más y más a nuestro Señor? Y permitimos y nos enrollamos en cosas que no son de nosotros como creyentes. ¿Qué es lo que quiere Jesús que hagamos? Él quiere que nos enfoquemos, que paremos de murmurar y de criticar y de juzgar a nuestros hermanos. Y en lugar de eso, que nos amemos los unos a los otros. Jesús dijo un nuevo mandamiento. Se lo voy a citar. Quiero que lo recuerde en San Juan 13, 34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Familia, el mundo está en guerra. Todo tipo de guerra, no solamente Rusia contra Ucrania, sino todo tipo de guerra hay en el mundo el día de hoy. ¿Y sabe qué? Lo que el mundo necesita ver es que usted y yo nos amemos. Que nos amemos de verdad. Mire, el eslogan de la iglesia primitiva era de parte del mundo hacia ellos. Mirad cuánto se aman. Entregaban su vida por Cristo. Y llevados a la hoguera y alabando al Señor. Y ganaban más almas para el Señor. No se me olvida a Policarpo cuando le iban a prender fuego. Le decían: Policarpo, eres un anciano. Renuncia a tu Cristo, solamente di que César es el Señor y te soltamos, te puede decir. Y Policarpo le contestó: por 86 años he servido a mi Cristo y nunca me ha fallado. ¿Le voy a fallar yo a él ahora? Dijo: no, soldado, encienda ese fuego que solamente durará un poco comparado con el fuego eterno que le espera a usted en el infierno. Eso es lo que necesitamos el día de hoy, estar firmes en nuestra fe. Ese era el eslogan de la iglesia primitiva. Pero el eslogan de la iglesia cristiana en el siglo XXI es mirad cuánto se odian. Oye, pensemos, meditemos realmente en esto. Hermanos, está lleno de orgullo y soberbia. Empezamos a juzgarnos los unos a los otros. Porque yo hago las cosas mejor que aquel. Oh, yo canto mejor, yo predico mejor, yo sirvo mejor, yo hago. No. ¿Por qué lo llamaron a tan pronto a que subiera acá? Yo ya tengo aquí muchos años y ni siquiera me toman en cuenta. Y empieza ese celo dentro de nosotros a caer en nuestro corazón. Yo quisiera que el día de hoy quisiéramos un poco de conciencia y consideremos esto. Porque es fácil para mí juzgar a los fariseos y a los escribas. Uf, míralos, wow. Pero yo, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? Que nos preguntemos uno al otro: ¿qué tanto estoy amando a mis hermanos y a mis hermanas en la fe? ¿Qué tanto amo a mi familia en casa? ¿Estoy siendo el líder espiritual como varón para mi esposa y mis hijos? ¿Estoy siendo la ayuda idónea para mi esposo, el ejemplo para mis hijas? ¿Como hijo o hija estoy obedeciendo a mis padres como el mandamiento me lo manda? ¿Estamos haciendo eso? Porque muchas de las veces el ver a otros fallar nos hace sentir bien a nosotros. Oh, lo hizo mal. ¿Por qué lo pondrían tan temprano, pobrecito? En lugar de acercarnos y decirle: hey, eso no va así, pero ¿sabes qué? Te puedo ayudar. Nos cuesta hacer esas cosas. ¿Recuerda el gran mandamiento de Mateo 22, 36 al 39? Un maestro le preguntó a Jesús: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, note, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande de los mandamientos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es nuestro prójimo? La persona más cercana, mi esposa, mis hijos que están cerca. De igual manera para ti, aquellos que nos rodean. Solo recuerda esto: el orgullo y la soberbia nos dejan ciegos. Y el orgullo puede cegarnos hasta el punto de no ver quién es Jesús y no entender su palabra, como vemos a estos hombres aquí. Por eso, en conclusión, para pasar a la mesa del Señor, yo quiero hacerme esta gran pregunta y que te la hagas tú. ¿Soy yo un reflejo del amor de Cristo
al mundo? ¿Reflejo el amor de Cristo en mi familia? ¿En mi casa? ¿En la iglesia? ¿En el vecindario? ¿En mi trabajo? ¿La gente me conoce a mí o le conoce a usted porque es una persona realmente cristiana, un creyente fiel a Dios? ¿O me dedico más bien a criticar y a juzgar a los demás? Y si descubro que soy más una persona que juzga y critica y no estoy reflejando el amor de Cristo, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hizo el hombre conforme al corazón cuando le confrontaron con su pecado? Él corrió hacia Dios. Contra ti y contra ti he pecado. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, dijo David en el Salmo 51. Pero le dijo algo más en el versículo 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, ¿un qué? Un corazón limpio. ¿Qué dice más enseguida? Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve en el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Solo Dios puede dar descanso. Y si tú el día de hoy no tienes ese descanso, corre hacia Él. Amigo, tú también. Amiga, si estás dentro del santuario, solo Cristo es el que puede darte el descanso que tú necesitas. Te voy a citar nuevamente lo que Él dijo a la región de Capernaum. Y es para ti y es para mí. En la NTV dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está invitándote a ti a que vengamos a Él. ¿Estás trabajado, cargado? ¿Tienes un corazón lleno de orgullo, de arrogancia? ¿Criticas, murmuras? ¿No amas a tu hermano o a tu hermana en la fe? Cuando le ves, hasta se te hincha el hígado de ver a aquella persona. Jesús dice: ven a mí, yo te voy a dar descanso. Eres un pecador que dices: bueno, a mí Cristo no me va a recibir, pues he pecado mucho, no sé si me pueda recibir. Recuerda, el único que pagó en la cruz por tus pecados es Cristo. Él cargó con todos nuestros pecados en la cruz sobre sus espaldas, y Él es el único que puede darte el descanso, el perdón de pecados y la vida eterna. Así que yo voy a orar antes de pasar a la mesa del Señor. Y voy a pedirte que si tú estás cargado, cansado, te voy a pedir que vengas. Ven a Jesús. Ven con tus pecados, ven con tu orgullo, ven con tu soberbia, ven con tu crítica, ven con tu murmuración. Ven y dile: Señor, yo no quiero esto, perdóname. Si no eres creyente, ven a Él. Ven con tus dudas. Tráele tus pecados, tráele tus problemas, tráele tus enfermedades. Él lo es todo. Pero ven. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos? Y voy a pedir a todos los cristianos que estén orando. La invitación es para todo aquel que necesite descansar en Jesús, pero especialmente para aquel que aún no le conoce. Si tú, amigo, amiga, que me ves por los medios sociales, o estás aquí dentro del santuario o fuera del santuario, si tú necesitas el día de hoy a Cristo en tu corazón, haz conmigo esta oración. Y tú, hermano, hermana, tú misma habla con el Señor en este momento. Pídele perdón por tus actitudes, por tus problemas, por tus pecados. Pero si tú no conoces a Cristo y quieres el día de entregarle tu corazón, haz conmigo esta oración. Recuerda, la oración nos salva. Tu fe sí. Tu fe puesta en acción, creyendo lo que estás diciendo. Por eso te invito a que repitas con fe esta oración, que dice así. Ora conmigo de la siguiente manera. Di: Padre Celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesús, y te pido que me perdones, que me limpies. El día de hoy me arrepiento de corazón. Señor Jesús, ven a mí. Te abro mi corazón el día de hoy. Siéntate en el trono de Él. Gobierna mi vida.
quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, nos ves por los medios sociales, bienvenido a la familia de Dios. Llámanos de lunes a viernes, 9:30 a 5. Si no te contestamos, déjanos el mensaje y te contestaremos y te enviaremos una Biblia para que comiences tu nuevo caminar en Cristo. Pero si estás dentro del santuario y el día de hoy el Señor ha hablado a tu corazón y le has entregado tu corazón a Él, tu vida, queremos saberlo. ¿Sabes por qué? Porque hay gozo en la presencia del Señor cuando un pecador se arrepiente. Y queremos gozarnos contigo el día de hoy. Y queremos ayudarte también, desde luego. Así que si hiciste la oración conmigo, solamente levanta tu mano. Di: pastor, yo hice la oración con usted el día de hoy y hoy me he entregado a Cristo. Y con gusto te vamos a ayudar. No te vamos a avergonzar. Cristo llevó nuestra vergüenza en la cruz. Solamente queremos ayudarte. ¿Alguien hizo la oración? Si levantas tu mano, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muy bien. ¿Alguien más en la parte del medio o en la parte de atrás hizo la oración? Dios te bendiga. Bienvenida, Dios te bendiga. Recuerde, de este lado, alguien hizo la oración de recibir a Cristo. No se avergüence, solamente diga: aquí estoy, yo lo hice la oración. Y de esa manera podemos ayudarle. Bien, entonces tenemos los discipuladores. Aquí tenemos varias personas que reciben a Cristo. Si pueden venir al frente, o más bien, ¿saben qué? Les voy a ayudar. ¿Por qué no se ponen de pie y vengan para acá ustedes? Por favor, hermano Pedro Infante y su esposa. Así le digo Pedro Infante por sus bigotes que tiene. Yo Pedro Infante. Yo siempre pongo apodos a todo el mundo. Ay, Dios mío, ¿cuántos tendré yo por ahí, no? Así que si los que reciben a Cristo, vayan con ellos. Queremos ayudarles. Pónganse de pie y vayan con ellos, por favor. Voy a venir un aplauso para ellos. Vayan con ellos, reciban a Cristo, vayan. Y de esa manera podemos ayudarles un poco para que sepan quiénes son.